14. Gracias, compañeros. 8:14 de la mañana. Mis invitados son en este momento para hablar de la ciudad que más queremos todos los ecuatorianos, que admiran ciudadanos de todo el planeta, pero que lamentan este instante por la coyuntura de una deprimida semblanza o ambiente muy fea se lo ve a la ciudad. El compromiso, el reto, y por eso me atrevo a pensar, ¿por qué no ganó Paco Moncayo? General, buenos días. Buenos días. No hay que lamentar los tiempos pasados. En la democracia así es, el pueblo elige su alcalde. Ahora lo que deberíamos hacer todos los quiteños y quiteñas es recordar un pedido mío, que si me elegían con el voto que ponían a favor mío, asuman una responsabilidad como ciudadanos. Porque la ciudad no solo es del alcalde, la ciudad no solo es del consejo, la ciudad somos todos. ¿Qué nos habría obligado usted, general? Bueno, mire, la gestión pública es un tema que no convoca a improvisaciones ni a inventos. Hay decenas de miles de alcaldías en el mundo. Cuando tuve el honor de ser copresidente mundial de las ciudades, junto con el alcalde de París y el de Pretoria, hicimos un estudio para ver cuáles eran las ciudades exitosas y los alcaldes exitosos. Y habían alcaldes exitosos en África, en Asia, en América, católicos, protestantes, islamistas, bueno, pero tenían algo en común todos los alcaldes exitosos. Primero, planificaban estratégicamente, no entraban a inventar nada, planificaban estratégicamente. Segundo, no gobernaban con políticos, sino con técnicos. Porque la ciudad requiere de técnicos, las cosas son de esa naturaleza. Tercero, las ciudades exitosas lograban una intensa participación público-privada. Lo que estamos haciendo ahora no es allá el alcalde, para eso le elegimos ahora que solucione. Porque en cada barrio, en cada calle, en cada parroquia, tenemos que asumir los ciudadanos nuestras responsabilidades, nuestros deberes. El alcalde es uno solo, no lo va a poder hacer. Y cuarto, las alcaldías exitosas tenían sistemas serios de anticorrupción. Esas 4 cosas deberíamos esperar de nuestros alcaldes en todo el país, que planifiquen estratégicamente, que no improvisen. Y ahí viene el gran tema de cómo ganar elecciones. Para ganar elecciones, los gurúes, asesores, les dicen, ofrece esto porque esto le va a poner a soñar a la ciudad. Así se hizo el metro, sin ninguna base técnica. De manera que son 4 cosas: que planifiquen, que no improvisen, que trabajen con técnicos, que combatan la corrupción y que conciten la participación ciudadana. Voy a terminar esta intervención con algo que me dijo a mí Tony Meléndez, un señor que no tiene brazos Así es. y que da conciertos con los pies de guitarra. Cuando yo era alcalde me dice, Paco, ¿cuántos brazos tienes? Le digo, 2. ¿No me dices que aquí viven 2 millones de quiteños? Aquí hay 4 millones de brazos. Tú con tus 2 brazos no vas a poder hacer nada si esos 4 millones de brazos no se activan. Así es que más allá de Yunda o de Moncayo o de quien sea, Quito se va a salvar por sí misma, si es que los quiteños y quiteñas asumimos nuestras responsabilidades
con nosotros mismos, con nuestra querida y bella ciudad y con nuestro país. Muy bien, general. Consultor César Arias, voy con usted saludando el privilegio que me concede también en esta mañana Lolo Echeverría. Pero mire, Santiago Basabe, que es un académico y un escritor fantástico, dice que Quito y Guayaquil, señor Arias, son dos ciudades comparables entre sí. Zonas más grandes en términos poblacionales y además las que concentran el mayor poder político y económico en el Ecuador. Cierto es. Evaluar los 100 días de gobierno municipal de Cynthia Viteri en Guayaquil y de Jorge Yunda en Quito es plausible desde la iniciativa, desde el punto de vista periodístico. En primer lugar, se puede decir que mientras en Guayaquil se observa una política pública claramente delineada y temas prioritarios en los que la alcaldesa va a concentrar empeños, esfuerzos. En Quito, en cambio, reina la incertidumbre respecto a las líneas maestras de acción del gobierno municipal. La presencia de una estructura partidista consolidada, al menos en lo local, y cuadros políticos que conocen la realidad guayaquileña son dos variables que explicarían las diferencias anotadas. Desde luego, el hecho de que la alcaldesa Viteri continúe la agenda marcada por su antecesor, mientras que su par capitalino empiece la gestión casi desde cero, también son factores a considerar al momento de analizar las diferencias en los resultados que tendrían estos primeros 100 días. ¿Cómo bastante mushpa así decimos en Otavalo, en buena nota, bastante mushpa le observa usted al alcalde quiteño hasta este momento? ¿Le dejaron complicado la situación? ¿Qué habría ocurrido si Moncayo o los otros candidatos tal vez tenían mejor fortuna en la adquisición de adhesiones sociales, por decir de alguna manera? ¿Cómo está, César? Bienvenido y muchas gracias. Buenos días, Gonzalo. Gracias por ¿Conoce usted invitarme. Las dos urbes, no? Sí. Buenos días. Puede jactarse de aquello. Al doctor Echeverría. ¿Cuáles son las diferencias? Mire, evidentemente el modelo de Guayaquil, digamos como se lo trata, es un modelo que ya se ha desarrollado desde hace más de 20 años, ¿no? En Guayaquil, en este momento, y yo he tenido la oportunidad de trabajar allá, hay una línea clara sobre temas específicos y muchos de los funcionarios se han mantenido por los últimos 20 años. Entonces, eso ha dado como resultado tener una visión de la ciudad, ¿no es cierto? En el campo en que yo... Pero son visiones repetitivas, tal vez ese es el riesgo. Yo creo que hay un tema de continuidad en las cosas. Veamos, por ejemplo, ahora, la alcaldesa Cynthia Viteri ha retomado todo el tema de la aerovía, por ejemplo. Ese es un proyecto, digamos, que podría reflejar lo que ha pasado en Quito y en Guayaquil. En Quito se habló de los Quito Cables y de una serie de cosas que no progresaron por falta de estudios, por falta de técnicos en el tema. En cambio, en Guayaquil hubo un proceso de estudio, de alternativas, que se tomó su tiempo y ahora la alcaldesa continúa con lo que estaba ya estudiado, ¿no es cierto? Entonces es más fácil. En el tema de la metrovía sigue construyéndose, ahora se está construyendo la Troncal 4, ¿no es cierto? El tema del aeropuerto está estudiado, hay una línea de acción, ya están los estudios de la vía al nuevo aeropuerto, todavía no se va a construir el nuevo aeropuerto porque no hay las condiciones de demanda. Entonces hay una estructura planificada, ¿no es cierto? Y la gente que viene manejando esos temas sigue esa línea. En el caso de Quito, no, Quito ha ido un poco de tumbo en tumbo
y tratando de reinventar las cosas cada vez. Yo en el señor alcalde Yunda no le veo, o sea, no tengo la sensación de que él tiene una visión ya de Quito clara. No hay una planificación estratégica que nos diga a nosotros. No por está acá preparado estamos para yendo. la misión. No sé, pero desde la percepción de la ciudadanía y mía personal, no veo hacia dónde vamos. O sea, no veo acciones aisladas. Yeah. Veo cosas que no... Un poco guanenses, digamos. Están como en el aire, ¿no es cierto? Por ejemplo, este tema del hoy no circula. O sea, no hemos visto un estudio técnico. Y en primer lugar se dice desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Luego dice, no, es desde las 5 de la mañana. El hoy no circula, tiene estas características, pero cuando vemos los beneficios que se podría tener de esta medida, no están claros. No están claros, porque se va a beneficiar tal vez a las horas fuera de pico. Las horas pico van a quedar más o menos lo mismo. Entonces no se ve el beneficio de la medida. Hay cosas así como muy coyunturales, muy superficiales del tema del estacionamiento, de llevarse a los vehículos del estadio de la liga. Pues parece una cuestión tan artesanal, ¿no es cierto? O sea, yo he visto... Pero debe haber recaudado buenas multas. Vea, en países como los Estados Unidos, en Canadá, yo he visto en Toronto, por ejemplo, que durante los espectáculos públicos hay ciertas excepciones, por ejemplo, para parquearse en los parterres, porque por ahí no circula la gente, ¿no? En las aceras no, porque obviamente hay que cuidar del peatón, pero acá no hay ningún programa. Y sin embargo se focaliza una cuestión que parece dedicada, ¿no es cierto? Y entonces esas acciones de parte de una municipalidad me parece que no se compadecen con una actitud seria, con una actitud planificada. Entonces, hay 2 gerentes de la empresa de pasajeros ya, hay 2 gerentes en la empresa del metro. Entonces, sí se ve un poco de desarticulación en el manejo de la ciudad. Yo lo que veo con gran temor a equivocarme es que la diferencia, Lolo, entre las 2 ciudades parte de las élites empresariales, las élites sociales, culturales, pero fundamentalmente las élites de la gente que invierte, que pone dinero, que creen en su escenario de vida. Hay una diferencia gigantesca. Las élites guayaquileñas le han hecho lo que este momento sana envidia. Es la urbe porteña. Una ciudad magnífica, por quedarme solamente así. Muy dinámica, excelentemente construida, con un miramiento y una competitividad entre estas élites gigantesca. Todo el mundo se esmera por invertir en su querida patria chica. Aquí no, aquí se han ido a Miami, se han ido a vivir en los Estados Unidos, han llevado su dinero. No les veo con ganas de nada. Yo creo que no tenemos élites en Quito. Este momento, de las que yo me he acostumbrado durante 40 y pico de años de ejercicio reporteril, profesional y de comunicación que hemos protagonizado. Yo recuerdo muchas administraciones, también hierros gigantescos, pero la voluntad de las élites quiteñas en un determinado momento fueron de otro contenido, de otra emocionalidad, de otra sensibilidad. Ahora nos han dado la espalda y ahí es cuando aparecen figuras que no han sido muy comprobadas, que digamos, para un ejercicio gerencial de una urbe del tamaño de la nuestra, la quiteña. Me duele mucho decir esto, pero un poco no sé si me acompañes en coincidir en estas realidades. Mi querido Lolo, bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo. Yo diría que las élites también, pero la ciudad son por lo menos 3 factores fundamentales, ¿no? El líder
los ciudadanos y las élites. Por ejemplo, Guayaquil, claro, las élites siempre tuvieron ese orgullo, conservaron más que el pueblo en general, ese orgullo de pertenecer a la ciudad y tenían un concepto de ciudad. Lo fundamental, la parte clave para empezar es saber qué ciudad queremos. Claro. Si la ciudad hacemos entre todos los ciudadanos, todos deberíamos saber qué ciudad queremos, porque si vamos a construirla entre todos, tenemos que saber qué vamos a construir. Eso es lo que falta en Quito. Ahora, eso funciona fundamentalmente por un buen liderazgo, y un buen liderazgo que toma tiempo. Porque ahorita, por ejemplo, una de las falencias es esto, que no se ve que el liderazgo tenga claro, que el líder tenga claro qué es lo que vamos a hacer. Y entonces, ¿cómo puede conducirnos? ¿Cómo puede movilizarnos? Motivarnos. Si no tiene claro. Y tampoco la población tiene claro. Sí, lo que tenemos en Quito, a diferencia del pasado, es una indiferencia colosal respecto de todo. ¿Por qué ocurrió esto, Lolo? Yo atribuyo a la crisis de los partidos políticos, a la crisis de la gestión política. La gente dejó de creer en los políticos porque los políticos no cumplieron sus promesas. Se prostituyó el liderazgo. Ya no son los partidos los que presentan a los candidatos, son los candidatos los que escogen el partido. Esto está entonces la carreta por delante de los bueyes. Esto es una crisis que se va profundizando. Si es que queremos recuperar, tenemos que recuperar la ciudadanía, el liderazgo y por supuesto también las élites. Y creo que no depende solo de las élites, porque, Gonzalo, las élites tienen intereses y los intereses generalmente son contrapuestos. Si no hay un líder, esto puede ser incluso en un momento dado hasta destructivo, porque los intereses son contrapuestos. De manera que nosotros tenemos que recuperar la vida democrática que parece un tópico. No, esto es lo esencial. Hace un ratito, antes de empezar el programa, conversábamos de una necesidad perentoria, que es tornar el voto libre, porque solo deben participar los que se interesan en la cosa pública. Los que no se interesan en la cosa pública, ¿qué hacen en una elección? Ser pasto de líderes populistas. Y esto es lo que nos ha traído este grado de caos, de destrucción y de indiferencia ciudadana. ¿En qué pueden participar o concursar tanto los pueblos, los ciudadanos de a pie, el pueblo de ambas urbes y las élites de ambas urbes? ¿Cuáles son los condicionamientos o, digamos, las bandejas de servicios que existen en este momento, de progreso que existe en este momento, las opciones de competencia o de competir que existen para élites y pueblos en las dos ciudades en este momento? Señor Arias, tenga la bondad. Bueno, a mí me parece que Quito también ha tenido una transformación en cuanto a la composición social, digamos, de la ciudad, ¿no es cierto? Quito no es el de hace 20 años, ¿no es cierto? ¿Qué era el Quito de hace 20 años? Más o menos un 10% de élites vigorosas, creativas, empeñadas en construir una ciudad. Yo creo que hubo una parte en los años 90, en el principio de los años 2000, que sí las élites de Quito tomaban parte en la dirección de la municipalidad. Pero también Quito ha sufrido una inmigración muy, muy grande. O sea, por primera vez prácticamente se ha visto una gran inmigración de la costa hacia la sierra, de Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, así como también migración internacional. Entonces, un poco también se ha ido perdiendo la identidad de la ciudad, en mi opinión. Entonces, ese grupo de ciudadanos, perdón, esa gran cantidad de ciudadanos que se identificaba con una cantidad de valores de Quito,
un poco como que ha ido disminuyendo su participación. No sé, el general Moncayo me corregirá. ¿Se dispersaron también en los valles? Sí, se fueron a los valles, otros permanecen en Quito, pero por ejemplo, los resultados de las últimas elecciones, me imagino que nos podrán decir mucho de cómo votó la ciudadanía quiteña, ¿no es cierto? Entonces, hay, de hecho, los ciudadanos antiguos que han vivido por mucho tiempo en Quito, pero hay una gran cantidad de nuevos habitantes de la ciudad. Nuevos habitantes que no tienen la misma raigambre y que no tienen probablemente las mismas visiones que tiene la ciudad. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí un poco ha retrocedido, digamos, han retrocedido las élites, porque las élites son reconocidas por los locales antiguos. Entonces, yo creo que por ahí puede haber, digamos, una explicación de lo que está pasando en Quito. O sea, en mi opinión es que Quito no está con una dirección. Quito no está con un rumbo, no está con lo que decía el doctor Echeverría, una visión de ciudad. ¿Qué ciudad queremos? ¿No es cierto? Porque los que llegan también tienen otras expectativas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, como decía el general Moncayo, porque todos los ciudadanos tenemos que preocuparnos de nuestra casa. Todos tenemos que procurar que esto mejore. Sí. Porque si no retomamos esta cuestión, Quito está siendo una ciudad deteriorada, una ciudad sin rumbo, una ciudad donde quedamos un poco palos de ciegos por aquí, por allá. Correcto. Hacemos algo que la gente diga, qué bonito está, pero hasta ahí llegamos, ¿no? No tenemos un plan así mucho más, de más largo plazo. El general Moncayo no tuvo un diagnóstico adecuado, o lo tuvo muy bien preparado, pero no lo supo contagiar, publicitar. ¿Qué equívocos determinaron que usted no sea el victorioso? Hay varios elementos que hay que considerar y me parece que hacerlo es conveniente. Volviendo a los partidos políticos, el momento que usted tiene 22 candidatos y usted está a la cabeza, a los 19 le acusan de corrupto y de todo, es una lucha perdida. Entonces hay que volver a un sistema político racional en el que haya una competencia también racional y en que haya una total independencia en el tema de la justicia electoral y de la gestión electoral. Cuando vemos los años de la última década, nadie puede decir yo perdí elecciones o yo gané elecciones. Porque ganaba el que ordenaba, el jefe supremo que tiene que ganar. Entonces necesitamos recomponer el sistema político, tener partidos, tener instituciones, eso es importante. Ahora, hay un tema que me parece crucial que se ha topado aquí y es el de la migración. El tema de la migración tiene estudios, libros, bibliotecas. Y la migración tiene un problema fundamental de identidad. El migrante llega con muchas esperanzas. Me voy a Quito porque es la capital. Pero cuando llegan sienten una ciudad adversa. Y se desilusionan y comienzan a vivir resentidos con esa ciudad porque su propio sueño de mejorar realmente no se ha producido. Entonces, una gran masa de migrantes votan desde el resentimiento. Acuérdense ustedes cómo se votó en la época del señor Bucarán. Ya estamos fregados con este loco, o nos salvamos o nos fregamos todos. Por otra parte también, en estas elecciones últimas, el estado de ánimo de los quiteños era el más bajo del país, lo que llaman el mood los técnicos, ¿no? Y por supuesto es que el mayor desempleo está en Quito, la mayor pobreza está en Quito. Esta ciudad que era vanguardia, de pronto se ve postergada y reducida en un rincón a padecer todos los males. Cuando la gente elige con un estado de ánimo tan negativo, los resultados también son
impredecibles. ¿Y los causantes de esta depresión social quiénes fueron? Mire, evidentemente, la capital de los ecuatorianos es la que sufre las crisis con más agudeza en cada ocasión. Cuando yo llegué a la alcaldía, por ejemplo, se habían ido como 500,000 de quiteños a Europa, a Estados Unidos, a todas partes después de la crisis bancaria. Los hogares estaban descompuestos, había un problema muy grave porque de ahí, en Centroamérica, por lo menos, derivaron las maras, las mafias. Aquí se logró con una política de movilidad humana atender ese problema. Ustedes recordarán que cuando quebró la banca, los mayores perjudicados estuvieron en Quito. ¿Por qué? Porque aquí está la burocracia. Pasó con civiles y militares que cogieron su jubilación, su retiro, pusieron en los bancos, les ofrecían el 90% de tasa de interés, quebraron los bancos. Aquí en Quito se sintió esa quiebra de una manera mayor. Pasa el tiempo y como las crisis son cíclicas y los ecuatorianos somos desmemoriados, ahora la crisis actual la están pagando también los quiteños. Porque aquí está la burocracia, porque cuando se habla de achicar el Estado, se habla de achicar a la gente que tiene empleo en Quito. Pero está la burocracia pobre porque la otra se ha ido al exterior. Bueno, claro. La correísta. No, y mire, de todas maneras, Gonzalo, la ciudad con mayor desempleo, con mayor trabajo informal, ahora es Quito. Entonces, pero mi punto es que no nos vamos a quedar llorando por eso, pues, ni lamentándonos. Esa es la realidad. Mire, voy a hablar de Guayaquil. Yo era jefe de zona en Guayaquil cuando el gobierno de la señora Bucarán y del señor Harry Sori. El ejército tenía que recoger la basura, arreglar los parques. Era un caos. Llegó el señor Febres Cordero, que podrán decir lo que sea, como presidente, como alcalde, puso orden en esa ciudad. Cerró el municipio, puso orden en la ciudad. De entonces acaban 27 años de continuidad. Y yo no dudo que Cintia estará 8. Quiere decir que Guayaquil va a tener 40 años de marchar con una visión, con una dirección, con un liderazgo. En Quito es al revés. Nosotros le dimos continuidad al proyecto anterior. Pero llegó el socialismo del siglo XXI a Quito y todo lo que era ciencia en Europa, que era el modelo de gestión más moderno, se convirtió en un aspecto negativo. Este sistema de gobernanza que se llama relacional, que presupone que la ciudad es un conjunto de poderes que actúan, interactúan y que la magia es lograr que todos esos sectores se alineen con una visión. La acusación en contra de mi persona es la que yo he privatizado el municipio, que he creado un municipio paralelo. Claro, porque la visión del socialismo del siglo XXI, marxismo trasnochado, era el Estado hace todo, el Estado es la solución, en contra de lo que dice la historia. Entonces, continuidad no es lo mismo que continuismo. La continuidad puede hacerse con más de un partido. El ejemplo es Medellín. ¿Por qué? Porque en Medellín hay participación ciudadana. Porque en Medellín hay compromiso ciudadano. Llega un nuevo alcalde y se quiere dar a Casquivano, a que a mí no. Dice, no, señor, el plan Medellín es plan de Medellín. No es plan de un partido, de una persona. Entonces hay continuidad sobre la base de la planificación estratégica, de una visión de futuro, de recorridos estratégicos previstos, como debe funcionar una ciudad moderna. Nosotros debemos ir en ese camino. Yo quiero hacer una recomendación. Cuando me cupo la honra de ser alcalde, nosotros tuvimos 2 acontecimientos históricos muy importantes. Uno, que íbamos a cumplir los 25 años de haber sido nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y decidimos la ciudad llegar a ese
a esa celebración, recuperado el centro histórico, recuperado el patrimonio. Lo hicimos. Y después teníamos el Bicentenario. Y el Bicentenario, inclusive el nombre del plan de gobierno se llamó Bicentenario. Era una motivación, eran los 200 años del primer grito de la independencia. Ahora nosotros nos aproximamos al Bicentenario de la batalla de Pichincha. Yo quisiera decirles a los quiteños, a ver, ¿cómo vamos a llegar a ese Bicentenario? ¿Cómo va a estar la ciudad para celebrar 200 años de la batalla de Pichincha? Y por supuesto, pronto después en el tiempo, en el 2034 estaremos celebrando los 500 años de fundación de Quito. Yo por eso mi plan, le orienté el plan para esta candidatura al año 2034. ¿Cómo vamos a llegar los quiteños al 2034? Estos deben ser los grandes temas que estemos debatiendo abiertamente, con la participación de todos, de izquierdas, de derechas, porque una ciudad es más que un partido, más que una ideología. Es un conjunto de relaciones riquísimas entre seres humanos y de los seres humanos con su geografía. Eso es lo que hay que entender. Partir, Lolo, la agenda del alcalde Yunda, de comprender que un hecho histórico tan importante puede servirle de apoyo, de un arco de motivación, de fusión generacional y poblacional para celebrarle a Quito y para entusiasmarle a la urbe con otros objetivos estratégicos de desarrollo, pero fundamentalmente de unión para alcanzar una agenda mejor elaborada que nos vuelva a unir como en épocas anteriores, que se valieron a sí mismos de insumos estratégicamente bien concebidos, cuando recién las consultorías, especialmente de jugar con los destinos de las ciudades, se pusieron de moda en América Latina. Y aquí atinados líderes alcaldicios le tomaron fe y le volvieron a repetir. Fue un periodo muy virtuoso, digamos, para la ciudad de Quito. Pasó eso, ya no tenía algo que nos motive y quedamos solamente con eslogans súper pendejísimos que no nos han llevado a ningún objetivo estratégico de urbe grande, de urbe que amerita. Por ejemplo, ahora me parece que debo preguntarles, ¿cuál debería ser la agenda de Yunda? Hay que darle haciendo o colaborar para que él también ejercite su propia creatividad, pero escuchando a los demás. Y creo que está en ese plan de escuchar y un poco aprender, porque no es un sabio de la Grecia en materia de dirigir y conducir los destinos de la ciudad de Quito. No tiene, digamos, antecedentes para aquello. Pero es un hombre de pueblo, un médico interesante, enamorado de la ciudad. La profesión de radiodifusor sí otorga algunos pergaminos pragmáticos para conocer a la población. Pero claro, depende también a quien conozca y a quien se niegue a reconocer en sus virtudes y defectos. Por ahí es la cosa. ¿Yunda está perdido de alguna manera, Lolo? Yo creo que la ciudad está en un problema colosal, de manera que no es culpa de Yunda solamente. Porque mire, es una ciudad que tiene empeñado todo su presupuesto en dos cosas: el pago de la burocracia y el metro. No le queda ni para juegos pirotécnicos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que voladores. Esta ciudad necesita una terapia colectiva. Esa terapia colectiva es la participación ciudadana que ya han mencionado. ¿Y eso cómo se logra, Lolo? Vea,
yo tuve la oportunidad de encontrarme con el alcalde hace unas 3 o 4 semanas y yo le dije, vea, alcalde, ¿por qué no encarga el problema de la basura a los ciudadanos? Digo, la basura es dinero. Hay ciudades que ya han reducido la basura a 0. Lo único que tiene que hacer es que los ciudadanos separen la basura. Entonces, si le separan cartones, papeles, separan plásticos, separan orgánicos, todo eso es dinero. En vez de andar buscando a dónde enterrar la basura y qué hacer con ella, recoge la basura y vende. Eso es dinero. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el ciudadano vea que hace ciudad, tiene un propósito, por lo menos hacer una ciudad limpia. Esa es una terapia colectiva. Muy bien. Y esto requiere educar al ciudadano, exigir al ciudadano. Hay ciudades, como le digo, que tienen ya 0 basura, pero todavía imponen unas multas terribles a quien no separa la basura. Y eso requiere un tiempo de educación. Y le decía, mire, gastamos dinero en campañas de radio, en pancartas y todo eso, para informarnos que ya son 200 guaguacentros. ¿Qué importa si son 200, 193 o 201? 231. En cambio, ese dinero, si se gasta en educar a los ciudadanos, darle un propósito colectivo y que unos ciudadanos vigilen a otros a ver si cumplen los propósitos comunes, eso es terapia colectiva. Por esos tipos de proyectos pequeños que no exigen grandes recursos deberíamos empezar. Porque si empezamos a buscar obras gigantes que cambien el optimismo ciudadano, no vamos a encontrar los recursos. ¿Qué más podríamos hacer, César? A ver, yo creo que hay varias cosas que se podrían Insertar en la coyuntura insertar de en la Quito. coyuntura actual. Uno, definitivamente, es el tema de planificación, lo que se ha mencionado, el ver a dónde vamos, qué ciudad queremos, qué vamos a hacer hasta el año 2034, etcétera. Tener clara la película, porque a mí me llama mucho la atención nuestro sistema, porque cada alcalde que llega o cada presidente que llega dice, yo voy a extender el metro a la Ofelia, pero no hay una base que nos diga realmente es conveniente, hay la demanda para ese tema, está previsto en el plan, ¿no es cierto? Vamos a hacer eso porque es una de las obras prioritarias. Entonces, hay una discrecionalidad de las autoridades para optar por las obras. Yo he visto en Argentina, en Brasil, ¿no es cierto? Usted tiene un plan específico, una lo que decía el lista de general Moncayo, ¿no? propósitos. Este es el plan de Medellín, ¿no es cierto? Tiene que ver, este es el plan de Quito. Y no es lo que usted se le ocurra hacer, es lo que está establecido dentro de una agenda para que la ciudad pueda progresar, para que la ciudad... ¿Y quién elaboraría pueda ese hacer. plan? Tiene que tener los departamentos. Hay un instituto de planificación metropolitana que no se le pone mucho en valor. En la ciudad de Curitiba existe un instituto que se llama el URBIS, que es el Instituto de Planificación de la Ciudad. Ahí están los mejores técnicos de la ciudad. Y están en unos sitios donde les permite pensar, donde les permite ver cómo está la ciudad en todas las áreas. Y ellos elaboran los planes. ¿La academia también tiene mucho que ver en aquello? Claro, pero estos técnicos son específicos. La academia tiene que participar, desde luego, pero la academia no tiene tanta experiencia como los que ya están en la práctica, ¿no es cierto? Pero tienen que participar. Entonces, lo que quiero decir es que este grupo de personas en todas las áreas pensantes sobre la ciudad establecen unos planes, unos programas, unos proyectos que los llevan al Consejo Municipal. El Consejo Municipal debate, establece prioridades, etcétera, y eso ya queda definido como las cosas que todo el mundo debe hacer. No es que cada alcalde cuando llega a la alcaldía
dice, a mí se me ocurre que debemos hacer tal proyecto e inmediatamente se pone a implementar ese proyecto, porque ese es un desgaste de dinero muy grande. O sea, las malas inversiones que se hacen nos empobrecen más. O sea, lo que es importante es establecer proyectos que generen riqueza, que generen beneficios para la ciudadanía. Y en ese sentido, si es que a mí se me ocurre algún proyecto y paso de la idea a la ejecución, lo más probable es que me equivoque. Vea, yo voy a mencionar el caso de la extensión del metro. La razón fundamental para extender el metro hacia la Ofelia es porque las máquinas están aquí. ¿No es cierto? Es algo así como que yo tengo estos muebles de mi abuelita y voy a construir mi casa en función del mueble de mi abuelita, ¿no es cierto? Entonces no puede procederse así. La ciudad está endeudada. Yo no sé si nos damos cuenta la cantidad de dinero que debe la ciudad. Me dice ¿Cuánto calcula usted? Alguien dice que el metro nos está costando ya cerca de 2.500 millones. 2.500 millones es toda la producción de 2 veces la producción de la mina El Mirador, me parece, en Zamora Chinchipe. 2 veces toda la producción. O sea, no nos damos cuenta de la cantidad de dinero que eso significa. Y vemos los problemas y sin embargo queremos seguir gastando en lo mismo. O sea, no tiene sentido. Nosotros tuvimos un estudio para ver la demanda acá en el norte. En el caso de Calderón, de Carapungo, hacia el sector de Labrador, no hay más de 5.000 pasajeros hora dirección. El metro puede llevar 70.000 pasajeros hora dirección. Yo siempre digo coloquialmente, es como que si yo necesito un Volkswagen y me compro un biarticulado, ¿no es cierto? Entonces, estos temas nos empobrecen. O sea, lo que los economistas llaman la calidad del gasto, ¿no es cierto? Tiene que verse más detenidamente, por favor, porque hay que decir por favor, porque eso nos empobrece más. Y los que más sufren son los que menos dinero tienen. Entonces, hacer cosas que sean beneficiosas para la ciudad, que sean como en la casa, ¿no es cierto? ¿Cuánto puedo gastar? ¿No es cierto? ¿Cuánto me voy a gastar en viajes de placer? O no tengo dinero para viajar, ¿no es cierto? Voy a dedicar el dinero eso a la educación de mis hijos. Entonces, esos temas yo creo que no se debaten. Y nada más que se pone como un relumbrón el hecho de que voy a hacer esta obra magnífica, ¿no? Y se pone una ilusión ahí, no importa lo que cueste, no importa los problemas que tengamos después, y a mí me parece que eso es una aproximación muy, muy mala. Entonces yo sí creo que hay que hacer 2 cosas. Una, planificar, establecer un orden, ver el tema de la municipalidad, qué pueden hacer los alcaldes y qué no, ¿no es cierto? Y luego hay que hacer lo que Jaime Lerner llamaba la acupuntura urbana, es decir, hacer intervenciones específicas en determinados sitios que tengan mucho beneficio. Y también preparar a los técnicos. Mire, en Quito tenemos un sistema de semaforización que costó como $25 millones. Cuando nosotros pusimos los primeros semáforos inteligentes, que los llamaron cuando hicimos el trole, eso nos costó 3 millones. ¿No es cierto? Ahora hay un proyecto de 25 millones. Y ese proyecto no está siendo explotado con toda la intensidad. Tanto. En una de las administraciones se compraron GPS para controlar a los buses, se decía. Compraron los GPS, pero no se dieron cuenta de que los sistemas estos de comunicación 2G ya quedaban fuera de competencia. Y después los GPS no surtieron efecto y ahora están, me dicen por ahí, por el aeropuerto antiguo, botados. Todo el dinero fue botado, ¿no es cierto? No se concluyó, porque a veces se cree que la tecnología me va a resolver todos los problemas y no es así. Entonces, yo creo que hay que emprender en estas cosas que son puntuales, atacar esas, pero por otro lado se tiene que planificar y se tienen que priorizar los proyectos desde el punto de vista técnico-económico y no desde el punto de vista político, con todo el respeto. O sea que este momento, desde luego, en este momento al alcalde Yunda le conviene unos 60 o 90 días destinarlos a la construcción de una multiplicidad de agendas, pero
con puntos de vista compartidos por segmentos técnicos especialmente, que reacomoden las invenciones que requiere la ciudad, porque hay que descubrirlas y hay que darles aplomo para construirlas, decisión política y financiamiento. Es decir, la persona que diga tenemos que hacer volar aviones desde Iñaquito hasta el aeropuerto para los pasajeros que van a disputarse las aeronaves a varios destinos, pues que indique con qué recursos lo va a hacer. Es decir, un estudio completo, porque aquí entonces todo el mundo somos inventones, sugerimos cosas, pero nunca, por eso yo hablaba de la academia o de las organizaciones e instituciones más importantes, de técnicos ecuatorianos que quieran ayudar a la ciudad y que podrían salir abundantes emprendimientos en ese sentido. Lolo, te ruego. Yo creo que la primera cosa es resolver dos problemas. Los dos problemas que hemos mencionado que consumen todo el presupuesto, la burocracia y el metro. La burocracia es excesiva y eso provoca daño a la ciudad, daño a los ciudadanos, porque se estorban los burócratas. Y aparte de la corrupción, Quito ahora tiene fama por la corrupción. Claro. Tenemos que inventar un sistema para acabar con la corrupción. Pero bueno, ¿cómo se puede hacer? Hay que reducir la burocracia. Quito tiene creo que 24, Guayaquil 3.800. Yo creo que no es exactamente así. Lo que pasa es que Guayaquil tiene funcionarios fuera del municipio. Por ejemplo, el terminal terrestre es una empresa independiente que funciona, produce ganancias y le da dinero al municipio y no contabiliza como burocracia los empleados y así todos los proyectos descentralizados. En tiempo del general Moncayo se limpió la ciudad mucho, las ventas ambulantes, y se redujo la burocracia poniendo empresas independientes. Esas empresas son fáciles de controlar, que sean eficaces y que produzcan, por lo menos que no pierdan dinero. Después vino Barrera y recogió todo de nuevo en el municipio y convirtió al municipio en una gallina con pollos. Metió a todos ahí, ahora les tienen que alimentar a todos. Entonces es un problema difícil, complicado de resolver, pero hay que resolver porque si no, no hay destino. Claro. Y el segundo problema, el metro, por lo que tenemos que pagar eso. La extensión del metro, ¿dónde se origina? Aparte de lo que señaló el ingeniero Arias. En que el metro necesita por lo menos 400,000 pasajeros para poder ser viable. Y el trole tiene poco más de 200,000 pasajeros. Si todos se pasan al metro, muere el trole. Y si no pasan todos, muere el metro. ¿Cómo resolver eso? Entonces dice, extendemos hasta la Ofelia, aumentamos 1,000,000 de pasajeros y resolvemos el problema. Y la financiación de eso no hay. Entonces, el metro no es una solución todavía, es un problema para Quito. Entonces, hay que resolver esos dos problemas para recuperar recursos, para poder resolver otros problemas. ¿Le han convencido a Jorge que lo que debe proclamar este momento es que lo prioritario es contar con un estatuto que le llama él autonómico y que con eso se va a mejorar la capital de la República? ¿Cómo es la cosa, alcalde? ¿Qué es el estatuto autonómico? Es una pequeña constitución de la ciudad de Quito que por la constitución, digamos la ley magno, la macro, tenemos que aprobarla. En este estatuto autonómico yo le avisoro una ciudad más autosuficiente, una ciudad
que tenga mayores ingresos económicos para justamente poder realizar las obras que necesita la ciudad. Creo que ese va a ser el punto de quiebre y lo vamos a lograr es a través del pueblo de Quito, porque finalmente será consultado, es una consulta popular después de un debate amplio por todos los sectores de la ciudad para que podamos tener esta carta magna pequeña de la ciudad de Quito. ¿Pero qué contiene la ley autonómica? Me pregunto, general. Mire, Gonzalo, aquí Quito era vanguardia. En los años 90 se logró una ley para declararle a Quito como un distrito metropolitano. Esto tiene toda una ciencia, no es una cuestión de que porque quiso el señor Maguado, no, tiene toda una ciencia. Es el tema de las regionalizaciones, es el tema de las megaciudades, de las ciudades-región, que no pueden administrarse como cantones. Lastimosamente quedó en esa ley, porque no había un respaldo constitucional para dar el paso siguiente, que era constituirnos como realmente un distrito metropolitano. Los distritos metropolitanos normalmente tienen varios cantones que están agrupados en un distrito, como es en Medellín, como es en tantas ciudades. En el caso nuestro, cuando la Constitución de la República del 2008, entre las cosas rescatables, nos permitía dar ese paso adelante, preparamos con el Instituto de la Ciudad, que creamos para que haya un centro de pensamiento con los mejores pensadores, porque el alcalde corre por acá, apaga incendios por allá. Entonces hicimos el proyecto de Estatuto Autonómico de Quito. Este proyecto de Estatuto Autonómico ha dormido en la época del señor alcalde Barrera, ha dormido en la época del señor alcalde Rodas, pero hay que rescatarlo. Y hay que rescatarlo por una razón fundamental. Y este puede ser, como bien ha dicho el alcalde, un momento de que nos pongamos a pensar en la ciudad. Quito no es un cantón más, pero se administra como un cantón más. Hay varios Quitos. En nuestro proyecto de Estatuto Autonómico habíamos planteado un sistema que no llega a ser el de Lima, donde hay 85, habían en mi época alcaldías, pero la alcaldía de los pobres era de los pobres y la alcaldía de los ricos era de los ricos. ¿Por qué? Porque en una alcaldía que ya tenían todo, estaban los que pagan más impuestos. Ya ese alcalde no sabía qué hacerse con la plata. Pero en los pueblos jóvenes estaban los pobres, que además casi no pagan impuestos, o pagan muy poco. Entonces hay que hacer un estatuto, y esto tenemos que entrarlo a debatir, para que haya un distrito de administraciones autónomas, porque el sur es del sur, porque Calderón Carapungo es Carapungo, claro, porque el Valle de los Chillos es del Valle de los Chillos y el de Tumbaco es el de Tumbaco, porque no hay una Quito homogénea, y lo peor que querríamos y podríamos hacer, y es un error grave en planificación, es homogeneizar a la ciudad. Pero la fortaleza o las fortalezas económicas del sur y de Calderón son increíblemente gigantes. Ahora, ¿qué va a pasar si logramos este estatuto? Que va a haber una administración, una alcaldía menor en Calderón, que va a resolver sus problemas, que no necesitan ir de la agencia de control desde la Venezuela a arreglar esos problemas. ¿Qué va a pasar con Tumbaco, Cumbayá? Que va a haber un plan de ordenamiento territorial, un plan de desarrollo territorial, que son dos cosas distintas, adecuados a esa realidad socioterritorial que es distinta a la del sur. Entonces, esto que plantea, ya está trabajando Fernando Carrión, nosotros tenemos el proyecto hecho, ya lo teníamos hecho y lo actualizamos. Puede ser Fernando una está solución, para porque a lo mejor la gente del sur tiene una identidad, una cosmovisión, una forma de ver su futuro,
que no es la misma que tienen en Cumbayá, por decir un ejemplo, o que tienen en el centro de Quito. Quizás mi planteamiento es que recuperemos la categoría parroquia urbana, que cada administración zonal esté conformada por parroquias, como fue en la historia, porque hemos llegado a pulverizar la gestión pública a través del barrio. Entonces, asambleas barriales. Hay barrios que se han dividido en 5 o 6 barrios para poder pedir más obras a través de la planificación participativa. Yo creo que debe ser igual que hay parroquia rural, parroquia urbana, que sea compuesta de barrios, pero que sea ya jurídica y administrativamente una identidad. Un conjunto de pequeñas identidades que se expresan ya en la alcaldía menor. Y el alcalde metropolitano es el gran conductor de esta diversidad en los grandes temas, como es en las grandes ciudades, que interesan y que no pueden resolverse en el espacio más pequeño local. Si hacemos eso, yo no dudo, porque para Sangolquip o para mejor Rumiñahui sería fantástico ser parte de un distrito. Para Mejía sería fantástico ser parte de un distrito, porque nadie se mete en nada si no es para ganar. Entonces sí, ese sería el Quito distrito metropolitano con el que soñamos en los años 90, pero que hasta ahora ha sido un cantón más cambiado el nombre. Lo que dice el alcalde tiene una base de realidad. No es lo único, pero sí hay que tomar en cuenta. Ahora me parece a mí importante lo que ha dicho Lolo. Somos muy irresponsables para manejar lo público. Mire, se le ocurrió que hay que hacer una extensión del metro. No podemos ni pagar los 22 kilómetros. Y se les ocurre hacer una extensión. Cuando una solución práctica, lógica y realizable era extender el trole desde el Labrador hasta Carapungo Calderón, con posibilidad de llegar a Marianitas, que es la demanda real. Pero uno dice cosas sensatas y no causa la emoción del pueblo cuando le ofrecen cosas. Mire, cuando hicimos el plan de movilidad humana sostenible aquí en Quito, trajimos los mejores técnicos de Curitiba, de Ámsterdam, de Londres. No es que se hizo al buen tuntum. Ninguno recomendó el metro. Usted tampoco recomendó el metro. ¿Por qué se metieron a hacer? Porque los gurúes le dijeron, si quieres ganar la alcaldía, tienes que ofrecer algo que le haga soñar a la ciudad. Y vean el lío que estamos ahora metidos. El rato que nos toque pagar el pasaje, porque hay que entender que este rato está asegurado 260,000 viajes, pero para que valga 50 centavos se partía de que van a haber 400,000 viajes. Claro. Para que haya 400,000 viajes, teníamos que traer todo el tráfico del Valle de Tumbaco hasta el Ejido, todo el tráfico del Valle de los Chillos con transportación masiva a conectarse con el metro, y toda la ciudad, porque ya es una ciudad de Carapungo Calderón. Solo así se podría tener los 600,000, porque esto usted sabe mejor que yo, ingeniero Arias. Si es que solo hay 260,000 viajes y se necesita 400,000 para que sea sostenible, quiere decir que alguien tiene que pagar la diferencia. Y esa diferencia tiene que pagar todos los quiteños a través del presupuesto municipal. Lo mismo pasa con el gobierno. El gobierno ofrece cosas que no están en el plan de la ciudad. Que el metro, cable para... Por favor, respeten la planificación de la ciudad. Una ciudad es algo tan complejo, tan armónico, que con tomar una decisión inorgánica descompone todo. Es un sistema. Los sistemas no soportan intromisiones que destruyan la lógica del sistema. La ciudad tiene una lógica, o debería tener, y hay que darle una lógica.
A eso hay que invitarle al alcalde. Aquí no es quién sea el alcalde, Gonzalo, no es si es Yunda, si es Moncayo, si es Perico Los Palotes. La ciudad es nuestra, es de todos nosotros, entonces es tarea de todos nosotros. Si este es el alcalde, pues ya no vamos a aburrirnos de decir que sí, que no. Vamos a empujar para que este alcalde tenga éxito, porque Ingeniero, va a ser éxito la ciudad. Gracias, general. Ingeniero, ¿habrán 400,000 medios dólares para ocupar los asientos y todos los espacios del metro? Mire, yo fui muy crítico del tema del metro, no porque sea un mal sistema, pero por el costo de este medio de transporte. Pero yo creo que hay varias fallas en el tema de la concepción del metro. Por ejemplo, tenemos paradas cada 1.500 metros. Es una distancia enorme. Para poner en comparación con el trole, nosotros pusimos cada 400 metros. Sí. El corredor central norte es igual, ¿no es cierto? Entonces, la gente no va a ir porque no tiene cercanía a una parada. De lo que yo sé, hay 5 estaciones del metro que no se construyeron y que están ahí y que deberían ser una prioridad para aumentar la demanda. Ese es otro de los temas. Otro de los temas es que no se conecta a la Plaza Marín, el problema más grande de transporte que tiene la ciudad. Entonces deberíamos pensar en un sistema para conectar la Plaza Marín con la estación de la Alameda y con la estación de la Magdalena, por ejemplo, ¿no es cierto? Y resolver ese tema de Quito que es terrible. Pienso que desde el punto de vista gerencial, llamemos así, se pueden tomar algunas decisiones en la línea que decía Lolo, la burocracia. Ahora se habla de que el metro va a estar siendo operado por una empresa pública. Ya vemos la cantidad de funcionarios y de personal que se tiene en el trole. Son más de 2,000. Nosotros cuando hicimos el trole habíamos previsto la concesión del trole. El alcalde en ese momento me dijo, espérate unos 6 meses. Han pasado 23 años y sigue en manos de lo público. Yo creo que hay que llamar a las empresas privadas. No es que las empresas públicas, claro que las de Medellín tienen un muy buen prestigio, pero las empresas públicas son empresas públicas de la experiencia latinoamericana. Todas las empresas públicas de transporte han quebrado. La empresa municipal de Bogotá, la ENATRU de Lima, la empresa pública de La Paz, nuestras empresas municipales de transporte, todas han quebrado, desde la que puso Jacinto Gijón Camayo en el año 48, que duró 6 meses, ¿no es cierto? Y luego la empresa municipal que terminó en el año 92, me parece. Entonces, la experiencia es mala con las empresas públicas. Entonces, hay empresas internacionales que operan los sistemas. Se debería llamar a un concurso para obtener el mejor precio y saber exactamente, transparentar las cifras y decir, bueno, el metro me cuesta operar tanto dinero y ver cómo se va a financiar eso. Mi opinión es que no van a haber los 400,000. Yo creo que un principio fundamental de la planificación es optimizar lo que se tiene. Ahí está el sistema trole y está el sistema que construyó el general Moncayo, el corredor central norte, que ese corredor tiene una virtud de tener el doble de la capacidad de lo que tienen los otros sistemas, porque tiene capacidad de rebase. Ese sistema del corredor central norte puede tener la misma capacidad que el metro, porque tiene capacidad para rebasar. ¿Por qué no se piensa en conectar ese corredor central norte hacia la estación de Labrador, viniendo por la avenida Amazonas a partir de la entrada del antiguo aeropuerto? Nadie piensa en que hay que conectarle directamente para que la gente tenga la opción. Están hechos los estudios a nivel definitivo para conectar el Labrador con Carapungo. Ya están a nivel definitivo que este momento se debería buscar un financiamiento con CAF o con alguien en vez de tratar de construir la nueva línea de metro. Y ahí tendríamos por lo menos unos 150,000 pasajeros más por día. No se ha pensado mucho en, hay que habilitar nuevamente la estación de La Hiela, tienen cerrada antes de que opere el metro. Seguro. Y es una infraestructura que está ahí.
se tiene que pensar en un gran espacio público entre la estación de la Jipijapa y la Y, la estación del Trole de la Y, para que la gente tenga un espacio agradable y pueda caminar del uno al otro sistema. Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden hacer para optimizar el metro, ver que tengamos más pasajeros, las líneas transversales, no caer en estas ilusiones que siempre se habla, ¿no es cierto? Vamos a reestructurar todas las líneas de Quito. No es cierto. Eso no funciona. Eso le molesta a la gente, le cambia la vida a la gente. En Santiago de Chile, cuando se hizo el famoso Transantiago, le cambiaron las líneas y todo eso. Hubo como 10 muertos, 5 buses incendiados, porque la gente decía, vea, mi hija iba a la esquina, tomaba el bus, tomaba la micro, como decían allá en Chile, ¿no? Y llegaba tranquilamente a su colegio. Y ahora, dice, me hacen caminar como medio kilómetro. Tengo que salir con mi hija a oscuras para poder acompañarla. Entonces se le cambia la vida a la gente. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay que proveer más servicios. Hay que mejorar el corredor central norte, que los buses están ya viejos, ¿no es cierto? La ecovía. Hay que renovar la ecovía, hay que renovar todo. Si es posible, poner sistemas eléctricos. Hay que repotenciar el trole, ¿no es cierto? Hay que ver las vías transversales, porque no es solo el metro. Entonces, construir un sistema de transporte, porque si vemos que el 10-15% de la gente de Quito se irá al metro, el 85-90% de la gente no va a utilizar el metro. ¿Y en qué condición se quedan ellos? Entonces yo creo que hay que ver estos temas. Mire, Guayaquil ya acaba de poner un sistema de control de todos los buses con GPS, viendo 4 cosas, no 40 índices de nivel de servicio, no sé qué. 4 cosas. Señor, usted no tiene que rebasar la velocidad, ¿no es cierto?, permitida. Señor, usted tiene que parar en las paradas. Señor, usted tiene que ir con las puertas cerradas. Oiga, con eso significa un cambio de nivel de servicio muy, muy bueno para la gente. Y eso se lo ha hecho, ¿qué?, en 6 meses. ¿Por qué no podemos hacer eso en Quito? ¿No es cierto? Son cosas que se pueden hacer puntualmente. ¿Por qué no podemos sacar un concurso para la operación del metro y seguimos con el mismo modelo de... ¿Por qué no hacemos en el tema de la basura? En Guayaquil acaban de hacer que por 10 botellas de plástico se le regala un pasaje a la gente que lleva el plástico hacia las terminales. Pero son cosas palpables, tangibles, mientras la gran planificación tiene que ir paralelo, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que sí hay que hacer estas acupunturas urbanas, ¿no? Estas medidas claves que permitan a la gente involucrarse, que le den mejor nivel de servicio y no pasarnos hablando de que vamos a tener unas cosas lindísimas. O, por ejemplo, pensar que una macroestación de 3 pisos en un lugar aparentemente estratégico, el subterráneo de el principal símbolo de la quiteñidad, que es la Plaza de San Francisco. Yo me pregunto, ¿cómo van a repletar esa gran macroestación? ¿Por dónde va a entrar la gente? ¿De dónde va a proceder la gente para llenar una bóveda humana impresionante que tiene además un paso peatonal hacia la 24 de mayo? Deben haber estudios, ¿no? Y tal vez nosotros estamos especulando de gana. Pero ¿qué quisiera agregar Lolo Echeverría? Porque nos vamos con su generosa intervención. Bueno, lo único que quisiera agregar es que, igual que el gobierno, que tiene que ser un gobierno de transición para que corrija ciertas anomalías y ponga la dirección para que sepamos qué vamos a hacer en el futuro. Creo que es el mismo caso el municipio. Esta va a ser una administración de transición, porque no tiene dinero para hacer obras. Tiene que corregir los problemas fundamentales y esto es una especie de sacrificio para una administración. Porque Quito tiene cualquier cantidad de proyectos. Tiene túneles, teleféricos, puentes, lindos proyectos, pero ninguno tiene financiación.
y ninguno de ellos resuelve ¿Y el por qué problema no le en dejan a la conjunto. empresa privada ese tipo de obras? Es muy difícil generar una infraestructura. No, soluciones hay. Una de las soluciones es trabajar con empresa privada, que es lo que hizo también Guayaquil, lo que han hecho muchas ciudades. La otra solución es poner a trabajar a los técnicos. No podemos tener nosotros expertos de la calidad de César Arias y no utilizarlos. No puede ser posible, porque hay soluciones técnicas, porque son problemas técnicos. Entonces, esta administración tiene que ocuparse de eso, esa terapia colectiva que yo decía, resolver los problemas de estos fundamentales que van a empeorar la situación de la ciudad y imponer la dirección para hacer posible que construyamos sobre esa base un futuro viable. Comunicación concientizadora y colaboracionista de la población también se va a requerir, César. Claro, sin duda. Sin apoyo de la ciudadanía no se puede hacer nada, ¿no? Y la ciudadanía es muy sensible. El concepto, el feeling que tiene la ciudadanía respecto de sus líderes puede cambiar de un día a otro. El general Moncayo tiene una gran experiencia en eso, y en eso hay que ser muy delicado. Por ejemplo, en este tema del hoy no circula. O sea, a mí me parece que es una cuestión que debería haber sido primero estudiada, segundo, un poco puesta a consideración de la ciudadanía para ver qué beneficios tiene, cómo la ciudadanía puede colaborar, cómo se puede hacer, dónde está el beneficio real. Pero no, esto no se hace. O sea, me da la impresión de que a alguien se le ocurrió y después recién estamos viendo cómo hacemos los estudios. Entonces, a mí me parece que no hay que perder ese capital que es la disposición inicial de la ciudadanía para colaborar con el alcalde, y tratar más bien de capitalizar eso con una participación, yo diría, de todos los sectores. Yo creo que el señor alcalde tiene que hacer una minga ahí. Además, los políticos saben más, pero tiene un poco apoyo, digamos, en las urnas, porque ganó con muy pocos votos, no ganó con una gran mayoría. Apenas 21. No es el caso de la alcaldesa de Guayaquil. Ella tiene Entonces, 58. Claro que los 40 son de Jaime, ¿no? Claro. Eso diría yo que hay que tener mucha sensibilidad con la gente. A la gente le puede gustar cierto tipo de medidas que sean de tipo superficial, llamemos así, pero eso es muy perentorio. Al transcurrir el tiempo, la gente está esperando otro tipo de cosas, la gente espera, tiene buena voluntad, trata de participar. Yo creo que hay que tratar de que la gente participe, pero si no se dan este tipo de cosas, se queda sin rumbo la ciudad. Y curioso como soy, ¿para qué nos estamos posicionando, general? Me parece muy importante el expresar una preocupación mía de ahora. El alcalde Rodas sabía de la estructura hiperdesarrollada burocrática de Quito y contrató una consultora que trabajó el año 2006, 2016 y 2017 y entregó un estudio completo. Yo lo estudié para hacer nuestro plan de propuesta. Y he leído ayer y escuchado que el alcalde está contratando una consultora para lo mismo. Ese estudio ya existe. Lo contrató y ya pagamos todos los quiteños en la época del alcalde Rodas. Si es que quiere detalles, nosotros trabajamos mucho en eso. Por ejemplo, en nuestro proyecto no se necesitaban sino 6 secretarías y no 13 que hay ahora. El señor arquitecto Diego Carrión, que es uno de los mejores especialistas, el técnico que ha trabajado siempre conmigo, él sabe, porque trabajamos con un equipo de expertos para ya tener una propuesta llegando para reformar la estructura del municipio. Y hay otro tema que también me parece que va más allá. Yo no sé desde cuándo,
pero como que el Consejo ha asumido responsabilidades administrativas que no les corresponden. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ¿qué tiene que el Consejo aprobar con ordenanza tarifas? Son temas de gestión administrativa, es del Ejecutivo. Muchas veces el alcalde, por lavarse las manos, le pasa al Consejo y le rebota el chantaje. Entonces debería quedar muy claras cuáles son las funciones del alcalde como administrador y del Consejo como legislador y por supuesto también con la función de control. Ahí hay una mezcla y se tiran la pelotita y los da... Mucho comedido también, como ocurrió en la anterior administración. Las empresas piden esto, el alcalde dice que a la comisión de esto, la comisión se demora siglos. Cuando nosotros tuvimos que subir el pasaje en mi gestión a 25 centavos, que era obvio por la dolarización y todo lo demás, esa fue decisión tomada con los técnicos que me asesoraron y con decisión del alcalde, y no pasó nada, no se cayó la ciudad. Entonces, esa ambigüedad que hace que cogobierne un consejo tan disímil además, pues, ¿no?, donde hay tantos intereses, con el alcalde en lo administrativo debe también ponerse una clara división. Yo creo que hay soluciones. Tenemos técnicos espectaculares en Quito. No quiero adularle ni alabarle, pero aquí está uno de los más sabios en el tema de movilidad humana sostenible. El arquitecto Arias es hombre de consulta en el mundo. Tenemos aquí una persona que puede... ¿Por qué improvisamos buscando personas inexpertas? Y así como él hay muchos expertos, muchas personas que pueden ayudarle al alcalde a gobernar, más allá que sean o no de su movimiento, de su grupo cercano. Hay que desearle lo mejor a Yunda porque es nuestra ciudad, que se deje ayudar de la gente buena, porque Quito es un compromiso fundamental. Nuestra capitalidad inclusive está en riesgo. No podemos terminar siendo una ciudadcita secundona en el conjunto de las ciudades del país. Comenzaríamos por, caramba, una obra vital, importantísima y emergente: reconstruir nuestras vías. Quito está un desecho, una ciudad a la que necesitamos meterle mano todo el mundo, pero ordenadamente. Así es que queda posicionado, no posesionado, posicionado nomás. Ingeniero, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, general Moncayo. Lolito, hasta vernos. Feliz fin de semana a todos. Inicio de espacio promocional y publicitario.